Gracias. Bueno, estamos aquí discutiendo y conociendo el tema de la reforma eléctrica. Ingeniero, ¿nos puedes decir tú si es verdad que el tema eléctrico en nuestro país está catastrófico en el desastre, como dice el gobierno, y que era necesario hacer esta reforma? Es completamente falso, Leonel. Esta argumentación que tiene la Comisión Federal de Electricidad se basa en mentiras. Realmente México, Leonel, tiene un potencial, yo te diría, infinito en energías renovables. La tendencia mundial es alejarnos de los combustibles fósiles, tanto diésel como combustible como gasolinas, e ir transitando al uso de energías renovables en la mayor, digamos, proporción posible. Y México, en ese sentido, tiene un potencial muy grande. Este gobierno realmente está planteando una política energética equivocada de principio a fin, por varias razones. Quizá la más grave de todas, Lionel, es el tipo de petróleo que tienen los yacimientos en nuestro país. Es un petróleo que se llama crudo pesado, es decir, tiene cadenas de carbonos muy largas, y en el proceso de refinación la generación de residuos es de mucha mayor proporción que en otras latitudes. La fracción más pesada en la torre fraccionadora de destilación del petróleo para producir gas, gasolinas, otro tipo de combustibles, la fracción más pesada se llama combustóleo. Y resulta que México produce hasta un 30% de combustóleo, y con una condición muy compleja, que es muy alto contenido de azufre, que lo convierte en un combustible sucio, altamente contaminante del medio ambiente y con afecciones a la salud de las personas en torno a las termoeléctricas muy graves. Entonces, lo que está haciendo con esta reforma el presidente López Obrador es regresarnos a la era de piedra energética, 50 años atrás. Es decir, donde la generación de energía eléctrica estaba basada fundamentalmente en el combustóleo. Estas viejas termoeléctricas, como las que tenemos aquí en Tula o en todo el Pacífico a lo largo de la costa, y también obviamente en el lado del Golfo, son termoeléctricas muy ineficientes, con una contaminación verdaderamente desastrosas para las comunidades aledañas a las termoeléctricas, que son básicamente, esa contaminación está producida por el dióxido de azufre, por el alto contenido de azufre del combustóleo, y por lo que se llaman partículas PM10 y PM2.5, que son partículas inferiores a 10 micras, y las PM2.5 inferiores a un diámetro de 2.5 micras. Estas de 2.5, Lionel, entran directamente al sistema respiratorio sin ninguna filtración y al torrente sanguíneo, y son las principales causantes de problemas pulmonares, de cáncer y de muchas otras enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, ha basado la Comisión Federal de Electricidad esta reforma en una serie de mentiras que a mí me sorprenden, ¿no? Quizá una de las más graves es decir que van a producir energía más económica, lo cual es falso. Es más, en el Parlamento Abierto, en el que yo participé la semana pasada, en los documentos que la propia Comisión Federal de Electricidad, estaba el costo de generación de energía solar y eólica, son renovables, 100%, en el orden de 381 pesos por megawatt hora. 381 pesos por megawatt hora. Y el costo de generación de las termoeléctricas con base en combustóleo, no lo decían muy claramente, entre 2.000 y 2.500 pesos por megawatt hora, o sea, muchísimo más caro. Entonces es una mentira que van a producir una energía más económica. Lo que va a suceder es que se va a incrementar el costo de la energía, que se va a reflejar o en las tarifas o en los subsidios. Evidentemente van a mantener un muy alto subsidio a la tarifa doméstica, pero se van a incrementar los costos de la comercial y de la industrial, ¿no? Una contaminación al medio ambiente desastrosa, una afectación a la salud de las personas muy grave, y un tema muy serio, Lionel. México va a dejar de cumplir una serie de compromisos a nivel mundial, primero de reducción de emisiones en función del combate al cambio climático, y segundo, de un compromiso muy firme que México firmó en el Acuerdo de París, y que consiste en que en el 2021, o sea, este año,
el 30% de la energía generada sería mediante energías renovables y en el 2024 el 35%, cosa que con esta reforma no vamos a cumplir. Lo más grave es la afectación a la salud de las personas. Efectivamente, como te dije, el combustóleo tiene un contenido de azufre muy alto. Prácticamente las 6 refinerías producen combustóleos entre 4 y 5% de contenido de azufre. Ya las normas internacionales exigen combustóleo abajo de 0.5%. El combustóleo al quemarse en las termoeléctricas produce, como te dije, una enorme cantidad de partículas y también el nocivo dióxido de azufre. Entonces, una de las principales afectaciones, Lionel, es a la salud. Ahora, el problema de las termoeléctricas, tú me dices ¿cuánto tiempo? Bueno, pues el problema es que las termoeléctricas iban de salida. O sea, junto con las reformas, después de la reforma energética del 2012, vinieron una serie de reformas a las leyes muy importantes, ¿no? Desde luego la ley de la industria eléctrica, la nueva, y la ley de cambio climático, que sufrió una serie de reformas. Pero hubo una ley muy importante que se aprobó en el 2015, que se llama Ley de la Transición Energética, ¿no? Esta ley lo que propone es una transición gradual en el tiempo a una mucha mayor generación con base en energías renovables y una reducción gradual también del uso de combustibles fósiles. Ahora, en ese lapso de tiempo, lógicamente, el gobierno tenía que hacer una serie de reingeniería, de reformas, de reconfiguración del sistema de Pemex, que consistía en que Petróleos Mexicanos, a través de sus 6 refinerías, las iban a reformar para que la refinación de petróleo no fuera tanto a la generación de combustibles, sino más a lo que se llama petroquímica básica secundaria, es decir, muchos otros productos de gran valor agregado, como el poliestireno, el polietileno de alta densidad, plásticos para toda la industria automotriz, para la industria metalmecánica, etcétera. O sea, una serie de productos, también productos, por cierto, para la salud, medicamentos, etcétera, ¿no? Es decir, el petróleo tiene muchas otras utilizaciones muy benéficas económicamente y dejar de depender tanto de la parte de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, en esa transición energética, el gas natural tenía una función muy importante. De ahí todos los proyectos, tanto de regasificación, es decir, para poder importar gas licuado, regasificarlo y meterlo a las nuevas plantas, y también la construcción de gasoductos que venían principalmente del estado de Texas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta transición energética contemplaba también la construcción, como así se hizo, de nuevas plantas que se llaman de ciclo combinado, es decir, son turbinas que operan con gas natural, que tienen un sistema de enfriamiento que al generar vapor en el enfriamiento mueven una segunda turbina. Esos equipos que se llaman de ciclo combinado son bastante eficientes y son muy modernos. Y las viejas termoeléctricas de combustóleo se tenía obviamente que modernizar también y utilizarla solamente como equipo de respaldo, es decir, cuando tú tienes un pico o tienes una falla, pues pueden entrar estos equipos viejos a base de combustóleo, pero en la realidad es que las termoeléctricas de combustóleo, algunas tienen 50 años operando, Lionel, es decir, son chatarras, y lo que pretende esta reforma energética es basar la parte principal de generación en combustóleo. Es decir, se van a alejar incluso del gas natural, con el cuento de lo que pasó en Texas, para utilizar de manera muy exhaustiva combustóleo. Eso es lo más grave de esta reforma, Lionel. Bueno, la reforma es un desastre en todos los aspectos. En el aspecto más grave, que es la salud pública. En el aspecto de impacto al medio ambiente, muy negativo. En el frenar de tajo la generación a través de renovables y el incumplimiento de todos los compromisos que México ha adoptado a nivel internacional. Un desastre. En la parte económica, déjame nada más recordar algo. Hay ahorita alrededor de 58 proyectos ya operando que van a demandar, que efectivamente van a demandar en paneles, en arbitrajes internacionales, y esto va a ser un daño gravísimo. Pero por otro lado, todos los proyectos que estaban a punto de entrar van a demandar también indemnizaciones, más la inversión de un número muy importante de proyectos que se van a cancelar. Pues esto implica una pérdida económica para el país verdaderamente brutal. Ahora, tú preguntas algo muy importante,
que yo lo acabo de publicar en un artículo, donde digo cuál es la razón por la que el gobierno de México hace todas estas tonterías, ¿no?, absurdas. Se llama combustóleo. Porque, como te expliqué hace un momento, la condición del petróleo mexicano hace que nuestras refinerías produzcan una gran cantidad de combustóleo. Déjame darte un dato que es espeluznante. Las refinerías americanas en sus torres de destilación producen alrededor del 5% de combustóleo. México produce el 30% de un combustóleo sucio y de muy alto contenido de azufre. 30%. Es decir, en la torre de destilación se produce más combustóleo que gasolinas. Nada más para que te des una idea. Entonces, ¿qué pasa? El combustóleo lo van almacenando y en años, hace 5 años todavía, el combustóleo mexicano se exportaba. Te voy a decir cuáles eran los mercados internacionales más importantes. Transporte marítimo, es decir, los grandes barcos, los transatlánticos queman combustóleo en sus grandes motores, ¿no? Refinerías en India y en Asia también para producir asfaltos, y algunas refinerías en Estados Unidos consumían el combustóleo mexicano para producir diésel. O sea, del combustóleo lo metían a procesos químicos y generaban diésel, ¿no? Bueno, todos esos mercados se han afectado por el alto contenido de azufre, porque, como comenté hace un momento, las normas internacionales de carácter ambiental han prohibido utilizar combustóleo en barcos y en refinerías en Estados Unidos arriba del 0.5% de azufre. Nuestro azufre tiene 5% y la condición de normas ambientales a nivel mundial exige menos del 0.5%. Nosotros tenemos 10 veces más el contenido de azufre que se exige. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se nos está acumulando el combustóleo. El combustóleo es el cuello de botella, no tiene salida, no hay ya dónde meterlo, no hay depósitos. Entonces, de manera muy suberticia, mintiendo a la sociedad, proponen esta reforma, no porque haya un riesgo en las renovables, no porque esté en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Es falso. La única razón por la que se propone esta reforma es para poder quemar un combustóleo sucio y contaminante que no tiene salida. El cuello de botella es de tal grado, Lionel, que de no hacerlo se frenaría la extracción de petróleo y la operación de las refinerías, porque no hay en dónde meter el combustóleo. Entonces se van por el lado más facilito, dicen, bueno, pues ahí están las viejas termoeléctricas, arráncalas, échalas a volar, a la porra, a la contaminación, no me importa el medio ambiente, no me importa la salud de los mexicanos, quemen el combustóleo. Lo dice el propio presidente en sus mañaneras. Es verdaderamente lamentable escuchar la cantidad de tonterías que dice este hombre, donde conscientemente va a dañar la economía del país de manera muy grave, va a dañar al medio ambiente, va a afectar la salud de la gente, y lo dice. Tenemos combustóleo, hay que usar el combustóleo, hay que revivir a Pemex. Sí, nada más que quiere revivir a un muerto que está más muerto que hace 50 años. Entonces, nosotros consideramos, Lionel, una situación muy, muy seria, lo que se ha hecho con esta reforma. Vamos a exigir al Senado mucha mayor responsabilidad con la Cámara de Diputados, y desde luego que vamos a apoyar todas las acciones en contra de esta reforma, que, como yo lo califico, es una reforma nociva, es una reforma destructiva para el país y que va en contra de la lógica, del sentido común, y que va en contra de la tendencia mundial, que son las energías renovables. Yo creo que lo más grave va a estar efectivamente en el coste de la luz. Probablemente mantengan el subsidio varios años, o sea, se va a incrementar el subsidio. Ya se calcula que el subsidio actual de la CFE es del orden de 70,000 millones al año, y los cálculos más conservadores hablan de que se va a duplicar el subsidio. Muy probablemente irán por el subsidio, pero a los comerciantes y a los industriales les va a subir a más del doble el costo de la energía eléctrica. Pero lo que yo propongo a la ciudadanía es que no se deje engañar, que no acepten estas mentiras y que interpongan todo tipo de amparos y de denuncias, principalmente por la afectación al medio ambiente y a la salud. Quienes vivimos en la Ciudad de México vamos a ser afectados por la refinería de Tula, por la termoeléctrica. Todas las termoeléctricas que arranquen con combustóleo van a generar una contaminación altísima en las localidades circundantes. Yo les digo a toda la gente, impongan su derecho, protesten y denuncien esta arbitrariedad que va a cometer la Comisión Federal de Electricidad, este contrasentido de una reforma absurda
y desde luego que peleen a todos los afectados, principalmente industriales y comerciantes, interponiendo amparos ante los órganos jurisdiccionales competentes. Es lo que yo propongo, Lionel, y agradezco mucho la invitación.